Hola, hola. Pues siguiendo con los países que asisten al Mundial de Qatar, hoy vamos a ver a Inglaterra. Bueno, de Inglaterra, primero mencionar que es un país que recibe su nombre de la tribu de los anglos, que fue un grupo que llegó a la isla junto con los sajones, ya habían llegado los vikingos. Antes ahí originalmente estaban los celtas, ¿no? Que ellos también llegaron desde la Europa continental. La mayoría de los celtas se desplazaron hacia la parte norte, lo que hoy es Escocia, y hacia la parte occidental, lo que hoy es Gales, aunque eventualmente algunos se quedaron en el territorio de lo que se conoce como Inglaterra. También hubo llegada de bretones y de normandos. De hecho, la última llegada a Inglaterra fue en el año 1066. Inglaterra va a cumplir en algunos años 1000 años de no haber sido conquistada por nadie. Una situación que nadie más puede presumir. Bueno, Inglaterra es un país que se encuentra en Europa Occidental, colinda al norte con Escocia, al sur con el Canal de la Mancha y las aguas territoriales de Francia. Al este se encuentra el Mar del Norte y al oeste se encuentra Gales y las aguas de Irlanda. Su población total es de 56 millones de habitantes, lo cual lo convertiría en el país número 26 en población, y su extensión territorial es de 130.279 kilómetros cuadrados, lo cual lo pone en el lugar número 96 por extensión territorial. Su idioma oficial, evidentemente, es el inglés. Su religión, pues bueno, son anglicanos, recordando que se separaron de la Iglesia Católica por intereses de Enrique VIII, ¿no? Que pues creó su propia iglesia para poderse divorciar de su esposa y bueno, ya sabemos que fue uno de los reyes más controversiales y miren que la mayoría son así. Eh, Su moneda es la libra esterlina. El nombre oficial del país es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y aquí quiero hacer una pausa. Em, ok, Inglaterra, como quizá a algunos les suceda, a mí me pasó hasta hace algunos años, incluso ya estando por terminar la carrera, siendo adulto, yo seguía pensando que Inglaterra como tal era un país independiente. Yo pensaba que la idea de Reino Unido era similar, por ejemplo, a la Unión Europea, que era una entidad más política que económica, la cual pues era, digamos, un foro donde se reunían Escocia, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra para tomar ciertas decisiones. Era lo que yo pensaba de esta idea de Reino Unido. Ya después pues me di cuenta que no, que Reino Unido es el nombre oficial del país y que a su vez está formado por otras cuatro entidades que sí podríamos llamar países, ¿no? Es un poco confuso. Por ejemplo, país, recordando como a mí me lo definieron en geografía política, esta maestra tan admirada y brillante como es la maestra Tobián, ella nos especificó algo simple y con mucha sustancia. Un país es un territorio claramente delimitado que posee soberanía. Eso significa que un país es una entidad que para ser un territorio debe tener una frontera. Todo territorio, para tener esa categoría espacial, es porque tiene una frontera reconocida. Y si tiene soberanía, es porque tiene un gobierno independiente que puede tomar la decisión que mejor considere dentro de su territorio. Y se obvia que en un territorio pues va a haber recursos y va a haber población. Entonces, Inglaterra junta todo lo anterior. Inglaterra como tal si es un país. De hecho, incluso si recuerdan, yo no sé estas modas que cada quien agarra, pero hablando de Gales y hablando de estas competencias deportivas, muchos suelen mencionarlo como país de Gales, lo cual se me hace una obviedad. Con decir Gales bastaría, pero les gusta decir país de Gales. Entonces, igual Inglaterra como tal sí es un país, aunque el nombre oficial de esa entidad administrativa es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esta idea permea porque nosotros escuchamos mucho hablar de Inglaterra. De hecho, generalmente cuando oímos hablar de la reina, le hablábamos como la reina de Inglaterra, no la reina del Reino Unido. Y en este caso, pues los deportes, sobre todo el fútbol, ayuda a crear esta mala idea, ¿no? De que Inglaterra es un país como tal.
un país, digamos, soberano y no parte del Reino Unido, aunque ya mencioné en el video del grupo A y B, pues diferentes situaciones de por qué Inglaterra es quien lleva la voz cantante, y creo que todos lo entendemos de esa manera. Ellos son quienes más peso tienen dentro del Reino Unido. Entonces, bueno, esa es una parte importante de aclarar, ¿no? En este caso de realmente cuál es el nombre del país. Bueno, su tipo de gobierno es una monarquía parlamentaria, em, igual que varias de sus colonias. De hecho, para darle la independencia, por ejemplo, a Australia, a India, a Canadá, que sobre todo estos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que hoy en día son países desarrollados, ellos no tuvieron luchas tan cruentas como si lo tuvieron los países de África o los países latinoamericanos. Y uno de los requisitos o una de las exigencias, digamos más bien de Reino Unido, era que siguiera reconociendo a la reina de Inglaterra como su máxima mandataria. De hecho, ellos por eso son monarquías parlamentarias también, porque está la figura de la reina o y figura del rey, pero ellos tienen un parlamento que es realmente quien decide todo lo que sucede dentro de esos países y ya hay cuestionamientos en diversos países sobre si seguir o no reconociendo a la figura del rey, ¿no? Entendiendo también, añadiendo en este caso, que el colonialismo que tenía Inglaterra era un colonialismo más salvaje en el sentido de que eran colonias de poblamiento, no colonias de explotación. ¿Qué significaba? Que ellos llegaban y acababan con la población local, exterminaban a las etnias y la poblaban con gente de origen británico. Por eso, de hecho ya es un reclamo que ha habido recientemente, se ha reavivado el fuego en Canadá, en Australia, sobre esa situación, ¿no? De que ellos tienen un pasado en el cual a los grupos originarios, pues fueron, arrasados por los colonos británicos. Ese es un tema ahí también no menor. Y, pues, insisto que hay que señalar, entendiendo pues todo lo que ha dejado el fallecimiento de la reina, de los cuestionamientos y nuevos planteamientos que nos tenemos que hacer, como expuse sobre todo en el video del grupo E y F, de la cuestión, ahí se habla un poco de colonialismo y de lo penoso y lo retrógrada, limitante que es que las antiguas metrópolis no reconozcan todo el daño que le hicieron a sus colonias y que si muchos países son países subdesarrollados, mucho tiene que ver los 2 o 3 siglos que fueron explotados y saqueados por su metrópoli, lo cual mientras enriquecía la metrópoli, hundía en la miseria al país colonizado. Pero bueno, siguiendo con Inglaterra, su máximo mandatario es Rishi Sunak, que es el primer ministro del Reino Unido, al menos al día de hoy, 5 de noviembre de 2022, porque últimamente el Reino Unido ha estado cambiando constantemente el primer ministro. Dentro del Parlamento, pues, hay representantes de los diferentes países, ¿no? Estas 4 entidades que conforman el Reino Unido, e insistir que Inglaterra, pues, es claramente quien tiene mayor peso dentro del Reino Unido. La bandera de Inglaterra es un fondo blanco con la Cruz Roja de San Jorge. San Jorge fue un mártir que fue asesinado por defender su fe cristiana en la ciudad de Nicomedia. Entonces, eh, esta situación, recordemos que los romanos llegaron a la isla y ellos ahí fueron instaurando su poder, su control, y en su momento, pues Inglaterra es de los máximos representantes de los cruzados. De hecho, esta bandera blanca con la cruz roja, pues era el símbolo de las cruzadas, ¿no? De estas luchas que tenían en contra de los infieles, en este caso sobre todo los que profesaban el Islam, que también fueron cosas muy crueles y pues tristemente las guerras más violentas, una parte muy significativa han sido por religión. Bueno, la capital de Inglaterra es Londres. Su puerto más importante es Felixstowe. Su montaña más alta es el Scuttle Pike. Su río más largo es el río Severn, que mide 354 kilómetros. Su río más importante es el Támesis. Todos ubicamos el Támesis, sobre todo por la cuestión de Londres. Y el lago natural más grande es el lago Windermere, con eh, 14,73 kilómetros cuadrados. Tanto el Scuttle Pike como el lago Windermere se encuentra en lo que le llaman
eh, el distrito de los lagos, así se llama el distrito donde están su monte más alto y su lago más grande dentro de Inglaterra, no dentro del Reino Unido, ya que en Reino Unido las montañas más altas se encuentran en Escocia. Su clima es un clima templado, con lluvias todo el año, bueno, con precipitaciones propiamente dicho. En el caso de la época cálida, primavera-verano, pues la lluvia, que sabemos que en Londres llueve casi todos los días del año, y durante el invierno pues, también lo que precipita es nieve. En su independencia o fundación se habla del año 927 con el rey de origen vikingo Athelstan de Wessex, quien ahí con unas cuestiones medio raras, con el fallecimiento eh, de su primo y luego el fallecimiento de su hermana, más bien del esposo de su hermana, perdón, logra unificar los reinos que existían en esa zona y es como aparece como tal lo que hoy conocemos como Inglaterra. Luego, en el año 1066, como mencioné, la llegada de Guillermo el Conquistador, ¿no? De origen normando, que también consolida esta parte de Inglaterra. Eh, Antes, pues ya habían llegado los romanos, mucho antes. Y en 1801 es cuando se conforma Reino Unido, cuando por la herencia de los entonces reyes de Escocia al trono de Inglaterra es como se unifica y en ese momento también se incluye a Irlanda, ¿no? En este caso era toda la isla, e Irlanda del Norte, que fue, o su existencia tiene que ver justo con, en su momento, rebeldía, digamos, de la parte de la Irlanda católica, ¿no? Y que para demostrar poder, digo, grandes rasgos, eso fue lo que pasó, pues la gente de Inglaterra manda colonos con su ideología, con su religión, a vivir en la parte norte de la isla, lo que ellos suelen llamar Ulster, y ahí se quedan, y eso es lo que hasta la fecha conocemos como Irlanda del Norte, que de hecho es una parte que busca su independencia de una manera un poquito más marcada. También Escocia y Gales han tenido en su momento referéndum. De hecho, Escocia tuvo uno en el año 2015, pero pues, la mayoría, bueno, por un pequeño margen, ganó el seguir formando parte del Reino Unido. Creo que claramente más por conveniencia que por identidad. Pero bueno, ya ese es otro tema. Eh, Otra situación que yo les que comparto aquí es el tema de los dictadores. Mm, es un tema curioso. Bueno, de hecho, me faltó aquí añadir que esa zona de lo que hoy es Inglaterra se le conocía como la región de Mercia. Es lo que en su momento, en el año, un poquito antes del año 1000, se forma como Inglaterra. Ha habido diferentes cadenas, digamos, sucesiones de reyes. Los últimos, pues son sobre todo los Tudor, donde está el ya mencionado Enrique VIII, que creo que es de los más populares y tiranos. También uno de los considerados como los peores fue Eduardo Piernas Largas. Y es que uno revisa a los reyes y realmente no haces uno de ellos, ¿no? Pues no conocían lo que era el pueblo, había mucha pobreza, mucha desigualdad. Sabemos que la corte veía por ellos mismos, cobraba impuestos, no había construcción ni de infraestructura o lo que se pudiera hablar en el momento. Entonces, pues sí, para nosotros es muy polémica la figura de un rey dentro de esos países, aunque para ellos la figura de sus reyes es muy importante. Otra anécdota, de hecho, que nos contó Tobián fue que ya cuando viajó a Inglaterra, fue a conocer, ¿no? El Palacio de Buckingham, el castillo de Windsor, que la gente inglesa veía con preocupación, ¿no? Las dimensiones, las escaleras, y que escuchaba los comentarios de, ay, ¿a poco la reina tiene que recorrer todo eso? Y la admiración que a ellos les generaba estar en un lugar, y nos contaba, esto para destacarnos, la admiración y la importancia que tiene para los ingleses la figura de la reina, que como ya mencioné en este y otros videos, para muchos otros países tiene una connotación totalmente distinta y muy negativa esta figura de los reyes ingleses. También otra anécdota que ella nos contó, esta maestra que era de Alaska, ella nació en Alaska, entonces muy blanca, de cabello güero, ojo verde, cuando ella nos contaba que fue a Tanzania y que en el aeropuerto su esposo, pues latino, pasa sin problemas
y que a ella, por sus rasgos, dice que quien le revisó la maleta, pues le hizo pasar un mal rato, que era una mujer así alta, corpulenta, de origen africano, que la malmiraba, que le sacó todas sus cosas, que se las aventó, y que bueno, que ella entendía que era por sus rasgos físicos, ¿no? Que era una manera de hacerle sentir que ya los blancos no dominan o no deben dominar ya el continente africano, ¿no? Entonces, bueno, son dos anécdotas que recuerdo que en su momento nos compartió la maestra en las clases de geografía política, que veíamos todo este tipo de temas de el colonialismo, las independencias, de las fronteras, el reconocimiento de los países, etcétera, ¿no? En el caso de sus héroes, pues bueno, son polémicos por lo mismo, porque son sus grandes caballeros, sus conquistadores, pero pues lo que para ellos es una victoria significa que para otro pueblo fue el sometimiento. Entonces, como tal, además no encontré alguno así muy, muy destacado que tenga ese estatus de héroe, que en otros países sí podemos identificar de inmediato alguno. Eh, en el caso de sus personajes ilustres, ahí sí hay muchos muy admirables. Para empezar, pues, está Shakespeare, ¿no? El gran escritor, polémico, no existen muchos mitos ahora acerca de su figura y realmente quién escribió. Está Charles Darwin, ¿no? El creador de la teoría de la evolución de las especies, que nos dio luz hace poco más de bueno, hace alrededor de 150 años, de que cómo es que las especies llegaron a ser lo que son hoy, sobre todo esta clave de el ancestro común y la supervivencia del más apto. También Sir Isaac Newton, ¿no? Muy importante para la ciencia dura, los aportes de él. Y yo de manera muy personal destacaría dos personajes que me se hacen fantásticos. James Lovelock, que fue de los primeros en hablar del cambio climático, de la importancia de preservar el planeta, de ver, de observar, de analizar los cambios que han tenido las condiciones normales de la naturaleza y pues señalar como el principal causante pues, la actividad antrópica y la emisión de gases de efecto invernadero. Y él creó la teoría de la Gaia, de la Tierra como un ente coherente que se autorregula y que mientras más elementos tenga, será más fácil que la vida siga propiciando condiciones óptimas para sí misma. Y el otro es un naturalista increíble, David Attenborough. Pueden encontrar programas y documentales de él en diferentes plataformas. Hace poco más de un año estrenó uno en una de estas, en la plataforma más conocida de contenido por elección, donde habla pues de todo lo que se ha destruido del planeta y al final pues bueno, te da un poco de esperanza, ¿no? Que este tema climático ambiental es complejo y él es alguien que ha aportado muchísimo conocimiento, muchísimas investigaciones, muchísimos argumentos y bueno, sobre todo pues para ustedes o alguien que conozcan que de pronto no crea mucho en el cambio climático, pues tanto el Lovelock como Attenborough te pueden aportar mucho para ver que no es que estemos locos y seamos sensacionalistas, sino que pues desgraciadamente sí hay una gran afectación a la naturaleza. En cuanto a exportaciones, las principales exportaciones de Inglaterra, bueno, de Reino Unido, son medicinas, oro, coches y dos cosas polémicas, turbinas de gas y petróleo. Reino Unido no tiene grandes o importantes yacimientos de petróleo, pero a través de sus compañías, sobre todo el British Petroleum, que tiene relación con la Casa Real, pues es de los máximos extractores de petróleo, que bueno, ahora que, de hecho, el día de mañana, o hoy, más bien, no sé qué estés viendo el video, pero que va a ser la COP, el panel que se hace, estas conferencias sobre cambio climático, que se dan en noviembre de cada año, este año es la número 27, pues que se habla de lo que se puede o no hacer y la clave que yo he hablado, tengo una serie de videos aquí en el canal, pero sobre todo el primero que hablo que el gran reto es lo económico. El gran reto es que la gente, muchos de los grandes ricos del mundo, pues han amasado esa fortuna explotando combustibles fósiles y no fácilmente van a renunciar a ese poder hegemónico que tienen. Entonces, que realmente más que voluntad de la gente de entender que muchas cosas subirían de precio por buscarse sustentables y salvar al planeta, pero sobre todo que los poderosos tengan la voluntad de hacerlo, tanto los gobiernos como los grandes empresarios y bueno, estas grandes compañías petroleras que no fácilmente van a dejar de extraer combustibles fósiles. Y en cuanto a bloques económicos, pues sabemos que Inglaterra, como parte del Reino Unido, pues se salieron hace unos años de la Unión Europea
y como tal, pues no están en ningún bloque. Podemos hablar, por ejemplo, del G7, de las 7 economías más influyentes, que antes era el G8, pero sacaron a Rusia hace unos años, y pues por ende, se está en el G7, son parte del G20. Por último, los datos socioeconómicos. Su tasa de natalidad es de 10, ¿no? Es de Reino Unido. Los datos de Inglaterra solos no los hallé. Su fecundidad es de 1,56 hijos por mujer. Su esperanza de vida es de 81 años. Su escolaridad, sobre todo en Inglaterra, sí podemos hablar de licenciatura, que el promedio de personas dentro de Inglaterra tienen una licenciatura. De hecho, el porcentaje de adultos con una licenciatura en Inglaterra debe ser de al menos el 55% de personas entre 24 y 65 años. Su ingreso per cápita es alto, es de 39.483 euros. Su balanza comercial es negativa, en el caso del Reino Unido, es de menos 7,23. Su tasa de migración es de 3%, o sea, recibe anualmente en promedio el 3%, sobre todo en el caso de Inglaterra, que la mayoría de los migrantes que entran al Reino Unido, pues evidentemente se quedan a vivir dentro de Inglaterra. Eh, Su tasa de camas por habitante, en el caso de este sí es el caso de Inglaterra, es de 2,5 camas por cada 1,000 habitantes. Su pobreza tiene el asterisco, ellos hablan del 18%, pero bueno, recuerden que en Europa miden la pobreza de otra manera y sobre todo hablan de riesgo de pobreza, no de pobreza neta, la cual debe estar debajo del 5%, o sea, realmente alguien que no satisfaga sus necesidades. La brecha de género, el Reino Unido está en el lugar 22, es un buen lugar de los países con menor brecha de género, aún así tienen evidentemente sus cosas que trabajar, y su tasa de embarazos adolescentes es de 21 por cada 1,000 niñas adolescentes. Es un número alto considerando que Reino Unido es de, bueno, Inglaterra sobre todo, es de los países más desarrollados del mundo. Tener 21 en tasa de embarazos adolescentes, pues es un rubro que ellos deben de trabajar. Aún así sabemos que pues socialmente tienen mejor infraestructura, más inversión, un mayor nivel cultural, mayor nivel organizacional, mayor nivel de seguridad, de paz que la mayoría de los países del mundo. Y además de todos los datos que aporté a Inglaterra, pues hablar que del puerto inglés de Folkestone es donde llega el Eurotúnel, que lo conecta con la ciudad de Calais en Francia, ¿no? Es de los datos quizá más curiosos de Inglaterra, además de todo, pues ya lo que ya mencioné, ¿no? Todo lo que significa Inglaterra, polémico, tiene cuestiones evidentemente que nos gustaría tener, tiene ese tinte expansionista e intervencionista que ha dañado a varios países. Entonces, bueno, pues es lo más general de Inglaterra. Si llegaste hasta acá, pues muchas gracias. Cualquier comentario es bienvenido, siempre con respeto y promoviendo el diálogo. Y pues nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao.